Segunda parte de las guerras cántabras. Retomamos el hilo del vídeo anterior y la guerra entra en su fase más feroz y más cruel y más despiadada, ¿no? Año 25 a.C. Entonces, bueno, habíamos visto esos avances pírricos de Roma, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasaría a continuación es que los romanos asediarían el castro de Aracilum y, bueno, terminarían rindiéndolo por asedio, teniendo que construir para rendirlo 3 campamentos fortificados y una línea de empalizadas de más de 20 kilómetros para encerrar allí a los cántabros, ¿no? Los cántabros supervivientes de ese asedio se refugiaron en el monte Vindio, pensando que ahí pues estarían a salvo por la altura y por lo fuerte de su posición, pero los romanos se limitaron también a rodear el monte de campamentos fortificados y no dejaron que nadie saliera y los rindieron por hambre, ¿no? Entonces, bueno, por estas fechas sucedió que a Augusto le cayó un rayo, al emperador Augusto, que estaba ahí en el frente. No le dio a él, pero mató a uno de sus sirvientes, de los que llevaban la litera, y eso se consideró un augurio muy, muy malo. Entonces el emperador, asustado, decidió abandonar el frente de batalla y se refugió en Tarragona, desde donde dirigiría a partir de ese momento las operaciones, ¿no? El emperador estaba frustrado porque la guerra se estaba prolongando y él quería regresar ya a Roma porque había otros asuntos urgentes que requerían su atención. A partir de ese momento, el mando de las fuerzas romanas contra cántabros y astures las dirigiría el general Agripa, que era en ese momento el mejor general del imperio. Entonces, bueno, Agripa decidió enfocar la estrategia en centrarse primero en los cántabros. Primero reducir a los cántabros y más adelante ir a por los astures, ¿no? Entonces, bueno, comentar también que hubo un grupo de cántabros que iban prisioneros de los romanos, se les estaba conduciendo hacia las Galias, pero se motinaron, mataron a los legionarios que los custodiaban, les robaron las armas y se las arreglaron para regresar a Cantabria a proseguir la lucha contra Roma, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento el general Agripa iría castro a castro, poblado a poblado, reduciendo poco a poco, con un avance muy lento, muy metódico, pero inexorable y despiadado. Iba reduciendo a los cántabros. Los romanos crucificaban a muchos guerreros cántabros que cogían prisioneros, y las crónicas dicen, las crónicas romanas, que los guerreros cántabros morían en la cruz cantando su himno de victoria. Por su parte, los cántabros a los legionarios que capturaban prisioneros los sacrificaban a los dioses y les sacaban las entrañas en sus rituales, ¿no? con los druidas y demás. Entonces, bueno, la guerra alcanzó sus máximas cotas de ferocidad en estos momentos, cuando los romanos entraban en un castro, mataban a todo el mundo, los padres de familia mataban a sus esposas y a sus hijos para que no cayeran esclavos de los romanos, y luego ellos se lanzaban en un ataque casi suicida contra las armas romanas para morir gloriosamente en combate. Entonces, bueno, se sucedían una serie de escenas de ferocidad como nunca se había visto, y los romanos realmente les frustraba bastante porque los avances eran muy lentos y muy pírricos. Lo que pasa es que al final, poco a poco, poblado a poblado, se redujo a los cántabros. Los cántabros, pues básicamente, hombre, no desaparecerían del todo, pero sí que como nación independiente dejarían de existir, ¿no? Los guerreros que no fueron muertos, los hombres adultos, fueron obligados a trabajar en las minas. Las mujeres y niños, muchos fueron vendidos como esclavos u obligados a asentarse en las llanuras, les obligaron a dejar las montañas. En los años siguientes hay que decir que contingentes de guerreros cántabros fueron obligados a luchar para Roma y se les vio en alguna campaña junto a las legiones. También más adelante, un poco más adelante, en tiempos del emperador Nerón, hubo un pequeño amago de rebelión en Cantabria, pero fue un amago que no consiguió reunir mucha fuerza ni muchos seguidores. Pero bueno, a partir de aquí los cántabros ya estarían reducidos, pero no los astures. Aún faltarían los astures y en el próximo vídeo hablaremos de esto, ¿no? Entonces nada, darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.